Hola queridos amigos, los saludamos aquí directamente en un nuevo capítulo de Maranatha Class. Ya estamos en nuestra lección número 6 que se titula Jesús y el budismo. Algo interesante a repasar, estoy aquí junto a Dante. Exactamente. Me presento yo también, soy Javiera, pero antes de decir cualquier otra palabra vamos a pedir la presencia del Señor. Oremos. Muy bien, oremos, inclina tu rostro allá en tu hogar. Bendito Padre, Señor, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero pedirte la dirección, Señor, para que nos acompañen, Señor, la presencia del Espíritu Santo en esta lección, Señor, y también a aquellos que la están repasando en sus hogares. Todo esto lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Ya decíamos el título, ¿cierto, Dante? Jesús y el budismo. En este trimestre que ha tenido muchos conceptos nuevos que hemos tenido que aprender y hoy no es la excepción. Vamos a repasar, ¿cierto?, esta semana un concepto que es un poco, o yo diría bastante conocido en el mundo. Conocido, pero a la vez quizás desconocido si lo nombramos por su verdadero nombre. Por ejemplo, si yo te digo Javiera, Siddhartha Gautama, que incluso me cuesta a mí, ¿es conocido para ti? O sea, si me lo dices así, la verdad es que sería como la segunda vez que lo escucho y a lo mejor con no mucha profundidad. Bueno, generalmente no lo conocemos así, pero ese es el verdadero nombre del Buda. Y así de desconocido como era para ti, Javiera, es desconocido el nombre de Jesús o de Cristo en el continente asiático. Qué interesante lo que tú nos mencionas, porque a veces creemos, ¿cierto?, que Jesús, al igual que para nosotros, es muy conocido en todas partes, pero tú hiciste esta diferencia, este paralelismo entre Jesús y Buda, que también viene a abordar, ¿cierto?, esta semana la temática de esta lección. Una temática que nos empieza a profundizar, ¿cierto?, en qué busca el budismo y qué también cree el budismo, a diferencia de lo que nosotros creemos como cristianos. Miren, el budismo es una religión no más antigua que el judaísmo, no más antigua que el islam y no más antigua que el cristianismo. Apenas tiene 2.500 años, solamente 2.500 años, por ende Moisés vivió antes que Siddhartha Gautama. Pero el budaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo considerados por ellos mismos. Solamente que tiene una perspectiva de la vida, una perspectiva del final del destino de la vida, como ellos lo dicen, un poco distinta como la tenemos nosotros los cristianos. Oye, qué interesante esto de el origen y también como la trayectoria que tiene esta corriente, porque finalmente, igual, ¿cierto?, y el repaso de la lección y la lección propiamente tal lo mencionaba, había personas que incluso se atreven a decir que Jesús incluso pudo haber sido un poco como cercano a esta corriente, sin embargo no hay nada que pueda demostrarlo. Se asocia un poco, ¿cierto?, a que Jesús a lo mejor tenía una corriente como medio budista, pero no es el caso. Y nosotros vemos este contraste en la vida de Jesús, que parte de hecho diferente a cómo lo vivió, ¿cierto?, Buda, que tú sabes el nombre más específico, ¿verdad? Exactamente. Pero partieron distinto, Dante. ¿En qué se diferenciaron los orígenes de estos dos hombres? Mira, fueron muy distintos. Literalmente desde el nacimiento, su vida terrenal, hasta, entre comillas, su viaje espiritual. Siddhartha era una persona sumamente rica, bastante ostentosa, vivía en palacios, tenía mucho poder económico y mucho poder sobre su pueblo. Esta persona un día decide ver por la ventana de su palacio y ve hacia afuera el pueblo y se hace una pregunta: ¿por qué todo el mundo es tan malo? ¿Por qué la gente comete asesinatos? ¿Por qué la gente comete robos? ¿Por qué la gente es así? Que hay tanta maldad. Exactamente. Y justamente es una de las iniciaciones de todas las religiones, como lo dice un profesor de universidad. Casi todas las religiones son distintas, pero el punto clave de inicio de una religión es darse cuenta que hay algo mal. Si vemos en el Islam, Alá dice que la tierra está mal. En el judaísmo, Yahvé dice que la tierra está mal. En el cristianismo, que es Dios también lo mismo, dice que la tierra está mal. Y aquí mismo igual Buda dice que la tierra está mal. ¿Por qué la gente actúa de esta manera? Pero bueno, como quería contrastar de forma distinta, obviamente, valga la redundancia, Jesús hizo totalmente lo contrario. Jesús no nació en un palacio, Jesús no tenía poder económico, Jesús no tenía un poder sobre los demás en su pueblo, Jesús simplemente era un carpintero. El hijo de un carpintero, ¿verdad?, y que nació allí en un pesebre de una manera muy humilde, y en contraste a lo que tú nos mencionabas, ¿cierto?, con Buda o Siddhartha. Me llama la atención lo que tú mencionabas, y que es que las religiones convergen, ¿cierto?, en este pensamiento de que en el mundo hay un problema y no hay que tener, ¿cierto?, una gran inteligencia para entender que es así la realidad. En el mundo tenemos problemas, hay aflicción, y de hecho la Biblia lo dice, ¿cierto?, en el mundo tendremos aflicción. Exactamente. Pero lo cierto es que cómo se enfoca los problemas y las posibles soluciones es lo que muchas veces nos diferencia finalmente, ¿cierto?, en esto que igual converge. Hay problemas, pero ¿cuál es la solución? Y aquí es donde también encontramos
diferencias claras y concretas, ¿cierto?, con respecto al pensamiento budista y también al pensamiento cristiano, que es el que nosotros profesamos. Porque una cosa es darte cuenta que hay un problema, y sí, estamos en eso de acuerdo, pero ¿cómo lo abordamos? ¿Jesús lo abordó igual que Buda? ¿Será que Jesús se retiraba, ¿cierto?, y buscaba inspeccionarse y buscaba ese vaciamiento espiritual para poder encontrar como este máximo? ¿O será que Jesús tomó otra iniciativa? Dentro de todo, Jesús se aislaba, pero justamente para llenarse de su Padre. Él reconoció desde sus primeras instancias, ya como el Mesías, que él no lo iba a poder hacer solo. Que simplemente el poder que venía de él provenía de su Padre. Justamente todo lo contrario que hacía Siddhartha, que viaja debido a sus viajes espirituales, a conocer maestros, debido a su tremendo viaje espiritual, él llega a una conclusión que dice: la vida está hecha para que yo trabaje por mi propio esfuerzo, que yo trabaje por mis propias metas y que yo solamente puedo llegar a ser, entre comillas, mi propio Dios. En el fondo, una autosuficiencia, finalmente vaciarse para llenarse de soluciones que vengan y provengan finalmente solo de ti. Y eso habla un poco, ¿cierto?, de dejar a Jesús de lado, de rechazar, ¿cierto?, este importante regalo de la gracia que Jesús nos ofrece, y que a mí me gusta ver cómo Jesús, a través de la historia de su ministerio, impactó la vida de las personas, porque si bien estaba esta interrogativa de que hay problemas, hay cosas que son injustas, que a lo mejor enfermedades que nos causan un poco de ¿por qué? Y se ve, ¿cierto?, también en el repaso de la lección y la lección, en el capítulo 9 de Juan, la historia de un hombre que tenía una situación compleja. A veces tenemos situaciones complejas que son un poco más vanas, ¿verdad? Pero aquí había una situación compleja y era un estado de salud que también se enfocaba un poco como en esta discusión. ¿Será que es por esto que le está pasando aquella situación? Y que es un poco también asociado a lo que nosotros escuchamos en la actualidad, el karma. ¿Será que Jesús lo presentó así o cómo responde Jesús a esto? Justamente en el capítulo 9 de Juan vemos una situación de un hombre ciego de nacimiento, no por algún accidente, no por alguna causa, sino que nació sin poder ver, sin esta bendición que es el ver. Y justamente era juzgado por toda la gente de su alrededor. Le decían: pero tú eres ciego solamente por dos razones. Tú eres ciego porque tus padres pecaron, o eres ciego porque tú pecaste. Bueno, y esto totalmente no tiene nada de sentido con lo que va con Buda, porque si una persona es ciega, es bastante difícil que pueda trabajar en sus metas con esta limitancia visual, ¿cierto? Pero aquí Jesús responde a la gente que le juzgaba. Le decía: él no es ciego porque pecó, él no es ciego porque sus padres pecaron, él es ciego porque así vas a ver el poder que tiene mi Padre, porque tenía un propósito mayor. Justamente, y en esto del propósito mayor, y para ya ir resumiendo, ¿cierto?, este repaso de la lección, me gustaría que hagamos esta última pregunta que también pueden ahí comentar ustedes en sus hogares y también a lo mejor en sus iglesias cuando estén en el repaso de la lección. ¿Qué diferencia hay entre buscar la paz interior por nuestro propio esfuerzo y recibir la paz que nos ofrece Jesús? Justamente me recuerdas a otro versículo que no lo tengo acá, pero lo voy a parafrasear, que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y bueno, Jesús aquí también termina diciendo que es una paz que no es la que la da el mundo, no es la que da la paz de la autosuficiencia, como dice Siddhartha o Buda, sino es una paz eternal, es una paz divina, que solamente Jesús, que solamente Dios puede otorgar a nuestro corazón. Bueno, antes de despedirnos con Dante, quisiéramos dejarlo invitado a seguir repasando esta lección. Hay muchos puntos interesantes que podemos seguir escudriñando y aprendiendo. Sin embargo, y en modo de conclusión, quisiéramos decirte a ti que nos estás viendo, querido amigo y amiga, en este mundo tendremos aflicción, es verdad. Hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que a lo mejor nos causan un poco de distracción frente a lo que es principal, y es que debemos buscar la paz en aquel que nos va a entregar una paz 100% efectiva, y que es Jesús. Hay ansiedad, hay dificultad, hay mil cosas que podemos atender y que pueden mantenernos ocupados, pero Jesús quiere atender a cada una de ellas. Por eso la invitación es que nos dejemos llenar por Jesús. Así es. Y que no nos vaciemos, sino que todo lo contrario, volvamos, ¿cierto?, a recordar que somos vasijas y que necesitamos también de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Exactamente, y obviamente tenemos que aprender de que nada es por autosuficiencia, sino que todas las bendiciones que tenemos, lo que tú tienes, lo que yo tengo, es simplemente porque Dios nos los otorgó. Entonces, los dejamos invitados a seguir repasando y nos vemos en una próxima, ¿cierto?, oportunidad. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.